Buenas tardes a todos. En esta ocasión vamos a resolver el problema 5.14 del libro Física Universitaria de Sierson-Szymanski, la edición 12. Este problema dice lo siguiente. Dos bloques, ambos con peso W, están sostenidos en un plano inclinado sin fricción. En términos de W y del ángulo alfa del plano inclinado, calcule la tensión en la cuerda que conecta los dos bloques y la cuerda que conecta el bloque A con la pared. O sea, primero tenemos que calcular la tensión en esta cuerda y luego la tensión en esta cuerda. Luego nos dicen, calcule la magnitud de la fuerza que el plano inclinado ejerce sobre cada bloque. Interprete sus respuestas para los casos alfa, cuando alfa es igual a 0 y cuando alfa es igual a 90 grados. Bueno, como no nos dan valores numéricos al principio, pues todo va a ser en general. Entonces va a ser como más cómodo. A ver, miremos cómo podríamos empezar. Bueno, primero podríamos analizar el cuerpo B, la masa B, y miren que sobre este cuerpo eh, hay dos fuerzas. Como no hay fricción, ¿no? El problema dice que no hay fricción, entonces solo tenemos el peso del cuerpo B, que se dirige hacia abajo, y la tensión que ejerce la cuerda del medio, que es la que nos piden al principio, ¿no? Eso. Entonces aquí podemos dibujar un plano cartesiano de esta manera. eh, de tal forma que pues el eje Y sea perpendicular a la rampa y que pase por el centro de la masa B, y el eje X pues, sea paralelo a la rampa. ¿Sí? Bueno, algo así. ¿Sí? Ahí me refiero a que la tensión y el eje X tienen la misma dirección, aunque no me haya quedado igual el dibujo, pero se asume eso. Entonces esto es el eje y este de aquí es el eje X. Miren que el plano inclinado está inclinado pues un ángulo alfa, y el peso tiene este mismo ángulo alfa con respecto al eje Y negativo. El peso es esta fuerza de aquí, y esta de acá es la tensión, podríamos decir, entre B y A. Listo. Con estos datos, pues miren que para poder sumar esos dos vectores, tengo que encontrar las componentes X y Y del peso, ¿no? Porque miren que el peso tiene una componente en Y, hacia acá abajo, así, y una componente en X en esta dirección. ¿Listo? Si se dan cuenta, si este es WX y este es WY, si pueden hacer los cálculos, miren que la componente en X, hagámoslo así, se la puede trasladar sin sin cambiarla, para que forme ese triángulo rectángulo. Entonces miren que ahora la componente en X viene siendo el cateto opuesto de este triángulo rectángulo con respecto al ángulo alfa. Entonces si aplicamos lo que conocemos de trigonometría, pues podemos decir que el seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto, que en este caso es WX, sobre la hipotenusa, que es W. Por lo tanto, WX es igual a W por el seno de alfa. Y si hacemos lo mismo para el coseno de alfa es igual al cateto adyacente, que en este caso es WY, sobre W. Entonces, si despejamos esto, nos queda que WY es igual a W por el coseno de alfa. Eso. Entonces, ahora sí podemos aplicar la segunda ley de Newton. Como eso está en equilibrio, miramos que la sumatoria de fuerzas o la fuerza neta en X debe ser igual a 0, ¿no? Porque la aceleración vale 0. Pues la segunda ley de Newton dice que la fuerza neta es igual a masa por la aceleración en cada componente, en este caso en X, ¿no? Pero como está en equilibrio, no se mueve, la aceleración vale 0,
Entonces esto nos resulta que es igual a cero. Si sumamos las fuerzas en X, obtenemos, miren que en X tenemos la tensión que llamamos la tensión entre B y A, y tenemos la componente en X que es negativa porque apunta como a la izquierda. Entonces tenemos aquí la componente en X del peso, y esto es igual a cero. Si despejamos, miren que si despejamos la tensión en B, que es lo que queremos encontrar, obtenemos que entre la tensión entre B y A, tenemos que es igual al peso, a la componente en X del peso, ¿no? Pero pues la componente en X del peso, miren que sabemos que es igual al peso por el coseno de alfa, perdón, al peso por el seno de alfa, por el seno de alfa, que es esto que encontramos acá arriba, ¿sí? Entonces miren que aquí ya hemos demostrado que la tensión que la tensión que siente o que se ejerce, mejor dicho, la tensión que ejerce la cuerda sobre ese cuerpo B o sobre el cuerpo A también, esa cuerda que está en medio de las dos masas, es igual a W por el seno de alfa, ¿sí? Y ahí dejémosla, y esa sería la primera respuesta. Pues sí, no, esa es la primera pregunta. Dice, la cuerda que conecta Sí, esa es la primera respuesta. La tensión entre la cuerda que conecta los dos bloques. Ya podemos borrar esto. Ahora sí, nos preguntan en la B, dice, la cuerda que conecta el bloque A con la pared. O sea, en esta cuerda de aquí. ¿Sí? Esa, entonces miremos que el bloque A, podemos mirar las fuerzas que actúan sobre el bloque A. Y nos damos cuenta que sobre el bloque A actúa una tensión, que es la tensión que se ejerce sobre esa cuerda que está conectada a la pared. Y también actúa una tensión hacia abajo, que es debido a la cuerda que está entre los dos bloques, que es la tensión que acabamos de encontrar. Y también está el peso del bloque, ¿no? Eh, Debo corregir algo que se me olvidó hace rato. Yo dibujé las fuerzas sobre este cuerpo y se me olvidó una. Pues sobre este cuerpo pues estaba actuando, voy a borrar esto para corregir esa parte, aunque no se nos ofreció para encontrar esta respuesta, no lo usamos, pero pues debo aclarar que se me olvidó la normal. Entonces miren que tengo el peso así, la tensión que ejerce esta cuerda que está entre A y B, y tengo la normal, que es perpendicular a la rampa. ¿Listo? No, yo creo que no la dibujé. Y esas serían las fuerzas. Más todo sería igual. Esa quedaría a lo largo del eje Y positivo, esa normal. ¿Listo? Esa sería la corrección que quería hacer. Ahora sí dibujemos las fuerzas de nuevo. Aquí tengo la tensión, que está la tensión que quiero encontrar, que es debido a la cuerda que se conecta a la pared. Aquí tengo el peso de ese cuerpo A, pero como el problema dice que es igual al peso del cuerpo B, entonces no hay problema. Y tengo la normal que ejerce la superficie. También tengo la tensión que ejerce la cuerda que está entre A y B. Eso. Todas esas fuerzas son las que están presentes. El diagrama perdón, el plano cartesiano que me permite solucionar esto va a ser este, el que yo quiero elegir, pues, ¿no? Pues esto eso es cada quien ve cómo hace las cosas. A mí me gusta elegirlo así, porque se me facilitan muchos cálculos. Eso, entonces, aquí tengo el eje Y, el eje X. Eso. Eh, este vector de aquí es el peso. Este ángulo de aquí es alfa. Esta es la tensión que llamamos entre B y A. Esta tensión ya la conocemos. Esta es la tensión que quiero encontrar ahora. Llamémosla simplemente T para no colocarle tanto nombre. Tensión, así. Y esta es la normal que siente A.
llamémosla así. Bueno, como tienen el mismo peso, dejémosla como n. Creo que va a ser lo mismo. Eso. Ya tenemos todas las fuerzas. Si se dan cuenta, las componentes en X y Y del peso van a ser idénticas a las que ya habíamos encontrado antes. O sea, van a ser estas. Tanto esta, eso no va a cambiar. Si lo quieren probar, lo pueden hacer con el mismo procedimiento que hicimos antes. Yo no lo voy a hacer de nuevo porque ya las encontré y voy a tener que hacer lo mismo, ¿no? Eso. Entonces ahí ya tengo las componentes en X y Y del peso. Y ahora debo aplicar pues la segunda ley de Newton para... primero lo voy a aplicar en el eje X, ¿no? Porque creo que con eso es basta. Por la misma razón que antes, pues nos va a quedar que la fuerza neta en X es igual a cero. Entonces si aplicamos esto, hagámoslo en verde para que se diferencie. Entonces en X tenemos hacia arriba, miren que tenemos la tensión T positiva. Y hacia a la izquierda o hacia abajo, como lo quieran ver, voy a tener dos fuerzas. Voy a tener menos la tensión entre B y A. Y la otra va a ser la componente en X del peso. Miren que esa componente en X del peso también apunta en esa dirección, ¿no? Así. Entonces, por eso la voy a colocar aquí como negativa, porque también apunta en la dirección negativa. Y esto tiene que ser igual a cero. Entonces, eh, entonces, yo necesito encontrar la tensión. Entonces la despejo. Miren que para despejar tengo que enviar todo esto al otro lado. Como están negativos, pasar al otro lado positivos. La tensión entre B y A más WX. Pero WX es W por el seno del ángulo alfa. Eso. Por lo tanto, la tensión, bueno, aquí nos quedaría, perdón. No, así está bien, ¿no? Eh, tensión es igual, pero miren que la tensión entre B y A es igual a W por el seno de alfa. Aquí es alfa, ¿sí? Entonces miren que voy a tener W por el seno de alfa más W por el seno de alfa. Miren que tengo que sumar la misma cosa, ¿no? O sea, es como decir una manzana más una manzana, porque aquí cuando no aparece ningún número se supone que hay un 1, ¿no? Cuando no se miran números, se asume que está el 1 ahí al lado. Entonces tengo un W seno de alfa más un W seno de alfa. Eso pues a que es igual a 2 veces W seno de alfa. Y aquí ya tengo la tensión que siente la cuerda que está entre la pared que está entre la pared y el bloque A. Como ya encontramos esa respuesta, es la respuesta a la pregunta B, eh, podemos borrar ese y seguir. En la C dice, calcule la magnitud de la fuerza que el plano inclinado ejerce sobre cada bloque. Aquí nos pide calcular la normal. Entonces sí necesitaba este diagramita. Entonces miren que para encontrar la normal, ahora necesito pues aplicar la segunda ley de Newton en el eje Y. Aquí la apliqué al eje X, aquí en esta parte. Ahora la voy a aplicar al eje Y. Entonces nos queda que la fuerza neta en Y es igual a cero, lo que implica que pues las fuerzas que estén hacia arriba son positivas y las que estén hacia abajo son negativas. Hacia arriba tengo la normal y hacia abajo miren que tengo la componente en Y del peso. Eso, entonces yo puedo escribir aquí que la normal menos WY es igual a cero. Como quiero encontrar la normal, esto me resulta que es igual a WY, porque miren que WY estaba negativo, pues al otro lado positivo. Y pues WY lo encontramos por aquí.
aquí está, W por coseno de alfa. Entonces la normal es W por coseno de alfa. Y esta sería la respuesta. Listo, aquí tenemos otra respuesta. Esa sería la fuerza que la superficie le ejerce a cada bloque, o la fuerza normal. Listo. Ahora nos dice que interpretemos todas las respuestas para los ángulos de alfa igual a 0 y de alfa igual a 90. Entonces, primero comencemos con este resultado que obtuvimos, con este de aquí. Entonces, miren que pues la tensión es igual a W por el seno de alfa, ¿no? Si hacen los cálculos, pues, o en la calculadora, el seno de 0 es 0. Por lo tanto, si el ángulo alfa vale 0, la tensión entre la cuerda que conecta el bloque B y el bloque A es 0. Porque el seno de 0 es 0. Y 0 por el peso, pues va a dar 0. Y si vale 90, pues el seno de 90 es 1. Por lo tanto, la tensión sería igual al peso. ¿Listo? Porque W por 1, pues me va a dar W. Ahora el siguiente resultado es la tensión entre la cuerda que conecta la pared con el bloque A. Miren que ese resultado está aquí. Y va a pasar lo mismo, ¿no? Miren que esa tensión depende del seno. Y el seno de 0 pues es 0 y el seno de 90 es 1. Entonces, cuando el ángulo valga 0, la tensión sería 0. Y cuando el ángulo valga 90, la tensión sería 2 veces el peso. Y tiene lógica porque esta cuerda de aquí sostiene los dos pesos que valen W. Y para la normal pasa lo contrario. Cuando el coseno de 0 es 1 y el coseno de 90 es 0. Por lo tanto, cuando el ángulo de inclinación valga 0, la normal va a ser igual al peso, W. Y cuando el ángulo de inclinación valga 90, la normal va a ser 0. La normal va a ser 0, porque coseno de 90 es 0 y 0 por W es 0. Y eso sería todo. Eso sería todo por este problema. Espero que lo hayan entendido. Eh, no olviden de suscribirse, de dejarme un like. Nos vemos hasta la próxima. Que estén muy bien.